está Maximiliano Aguiar para charlar con él a propósito de esta y otros temas que van a ir surgiendo. ¿Cómo andás, Maximiliano? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a ver, empecemos por eso, estos ataques de furia del presidente, insulto va, insulto viene, hacia los diputados que no lo acompañaron. ¿Cómo ves eso? A ver, en principio el temperamento del líder es parte de la política, ¿no? Entonces, en este contexto, claramente el temperamento de Milei tiñe aquellas cuestiones que suceden en la política argentina, y aunque en algunas situaciones intente disfrazarse de estrategia, me da la sensación de que tiene que ver con las características personales del líder que influyen a veces de manera negativa, digamos, en el devenir de procesos de negociación y reacciones ante situaciones adversas, como claramente fue lo de la ley Ómnibus, que en general se dan en privado. Bueno, Milei rápidamente las hace públicas y esto genera posteriores ruidos que hemos ido viendo durante toda la semana a partir del modo por ahí poco maduro en algunos casos, en los cuales procesa esas pequeñas derrotas, que en política hay muchas, ¿no? Esta derrota ha sido importante, sin embargo en política hay una enorme cantidad de ellas y seguramente se seguirá encontrando con más en el futuro. Claro, o sea que está 0-1 abajo debe estar Milei, porque esta es la primera gran ley que no salió. Sí, o 0-2, porque la verdad que había invertido... Sí, invirtió mucha energía política en la sanción de esta ley. Hubo todo un proceso de negociación previo, hay que recordar que baja el capítulo fiscal, hay todo un proceso de negociación previo que indicaba que el gobierno quería que la ley saliera. Más allá de lo que pueda decir después de que la ley no sale, digamos, disfrazar de victoria algo que es una derrota, digamos, en muchas ocasiones, reescribir los criterios de evaluación de aquello que sucede. La energía política que invirtió en esto fue realmente muy grande, y haber tenido un fracaso en esta cuestión que él planteaba como la base de sustentación de su gobierno es un tema no menor que seguirá trayendo seguramente repercusiones en el futuro. Bueno, algo que me llama la atención de cómo actúa Milei, sobre todo en las redes sociales, no sé si a vos también, esto de que agarra un tuit de alguien anónimo y él retuitea o le agrega cosas de gente particulares, ¿no? Que ni siquiera son funcionarios de su gobierno o gente conocida de su gobierno. Es algo que no lo veíamos habitualmente. Sí, no es muy común. Las herramientas digitales son cada vez más parte central de la comunicación política. Sin embargo, yo entiendo que Milei tiene una especie de incontinencia digital. Bien, que no logra procesar de manera adecuada, no toma los tiempos necesarios para que su comunicación digital sea consistente y coherente con sus objetivos políticos. Entonces, ahí justamente donde más sale, en una etapa donde hay que recordar que Milei tiene pocas apariciones públicas en programas de televisión como era común anteriormente. Digo, se ha guardado y la herramienta... Digo, hay otros actores que ocupan su lugar en esos términos, pero su herramienta de comunicación es la digital. Al no tener un filtro adecuado en estos elementos, da la sensación de que en algunos casos esto termina jugando en su contra, generando noticias que no son eficientes, digamos, para su gobierno, y seguramente en alguna etapa deberá al menos intentarlo. Hay que recordar que Trump hacía una cosa parecida en su gobierno. Él no utilizaba POTUS, que es la cuenta oficial en X, antes Twitter, del presidente de los Estados Unidos, sino ocupaba su cuenta personal y en muchas ocasiones cometía errores políticos. Los de Milei son bastante más acentuados que eso, y da la sensación de que seguramente vendrá en este proceso de rediseño de gobierno, que entiendo que debiera darse a partir de esta derrota en la ley Ómnibus, vendrá un proceso de recomposición también de esas herramientas de comunicación. Porque incluso esta semana vi ese meme de Terminator con la cara de Milei, que le iban marcando, él también lo retuitea o se sube a ese meme, donde está su cara, él de Terminator, diciendo todos los que casta la vista, ¿no? Y nombraba varios opositores. Es como que está bien, se puede divertir. Yo no sé si eso es una bajada de línea, no sé cómo lo interpretás. A ver, hay cosas que siendo fuera presidente serían muy divertidas. Esa es una, ¿no? Son herramientas eficientes de comunicación, generan un proceso de conversación alrededor de aquello que se dice, son herramientas modernas de comunicación. Lo que pasa es que deben ser usadas estratégicamente. Da la sensación
de que en este proceso hay herramientas tanto comunicacionales como de decisión política que han mostrado una figura que, en lugar de estar detectando traidores, podría haber invertido muchísima menos energía política para eso, ¿no? Tirar cualquier ley al Congreso y en 2 días definir quiénes son traidores o no. Pero da la sensación de que lo que está haciendo más con eso es sacarse el desencanto de que eso no haya funcionado, y lo mismo sucede con los 2 funcionarios que electó rápidamente. Tanto Sí. Giordano de ANSES como Rollón no eran funcionarios menores. Evidentemente, ahí hubo un desagrado respecto de Dolió. básicamente el comportamiento de cordobeses y salteños y Claro. 2 funcionarios afuera. Claro. No es menor cambiar funcionarios a tan poco tiempo de asumir. Sí. Y vos dijiste recién que el gobierno debería restablecerse o redefinirse, dijiste. ¿Vos creés que va a haber cambios de gabinete o necesariamente va a tener que hacer un toque ahí? A ver, te escuchabas unos segundos decir de la posición del PRO que podría integrarse. Eso sería básicamente una redefinición del esquema Sí. de gobierno. Sí. Exactamente. Lo hizo durante la campaña. Hay que recordar que ante una primera vuelta donde él no obtuvo los resultados que esperaba, parte del PRO, en este caso Macri y Bullrich sobre todo, se incorporaron fortaleciendo un poco esa base de cara al balotaje. Da la sensación de que va camino, hasta por algunas declaraciones del propio Milei, de que va camino a incorporar una cantidad de cuadros técnicos del PRO. Hay que ver si esto termina sucediendo, pero de suceder me parece que ganaría un volumen político del cual la Libertad Avanza carece y que ha quedado enormemente expuesto en este proceso de negociación en la Cámara de Diputados, donde la inexperiencia, la falta de expertise, digamos, del manejo de las reglas del debate democrático, lo han hecho perder una posibilidad súper importante. Creo que eso se viene. ¿Qué forma vaya a adquirir? Habrá que verlo y tendrá relación, pero me da la sensación de que lo más sano en términos de ampliación de su base de sustentación para el gobierno de Milei sería establecer un acuerdo más claro con otra fuerza política, y en este caso parece que esa fuerza política va a ser el PRO. Bueno, igual no le alcanzaría para tener el control de la Cámara de Diputados, ¿no? No creo que tampoco la del Senado, porque puede gobernar sin darle importancia al Congreso, digamos, sacando todo con resoluciones. No se puede eso. Porque si habla de traidores, él está hablando de que son todos traidores lo que no piensan como el gobierno, lo que no hacen lo que el gobierno pide. Es como que ya lo vimos esto, ¿no? De otros gobiernos. Tal cual. Hay una incomprensión respecto de que tanto diputados como senadores como gobernadores también fueron electos por la ciudadanía. Digamos, no hay la representación ciudadana no está en un solo actor, sino está distribuida en un sistema representativo republicano y federal como es la Argentina en distintos actores. Este contexto en el cual se encuentra de frente, digamos, con gobernadores, donde además algunos de sus senadores y diputados habían votado en contra un inciso de la ley. No estamos hablando de que votaron todo en contra de la ley. Un inciso, digamos, donde se planta en una cuestión de ese orden, implica que me parece que lo importante y lo que sí podría darle el PRO es una cercanía a no tener en contra los 2/3. Porque lo cierto es que ha hecho algunos movimientos en esta última etapa, como quitar parte de la transferencia de subsidios de transporte a las provincias, que es básicamente incendiar la pradera. Si en ese sentido él debiera protegerse inicialmente de que no estuviesen 2/3 de diputados y senadores por la posibilidad de un juicio político. Creo que eso sería la primer mirada. ¿Se puede gobernar sin el Congreso? Y en alguna medida se queda muy recortado. Sucede en muchos países de América Latina, caso Perú, caso Ecuador, etcétera. En general se gobierna sin el Congreso, pero claro, las posibilidades de hacer disminuyen enormemente. Pero creo que una primera instancia para Milei es blindarse. Es blindar la gobernabilidad del corto plazo en términos de que si se levanta la mano en un juicio político, él podría quedar afuera. Digo, esto sería muy grave en términos de calidad democrática y da la sensación de que al menos una alianza con el PRO más algunos otros actores le permitirían, de mínima, neutralizar al Congreso en cuanto al poder que podría tener sobre él en una potencial institución. Bueno, Maximiliano, gracias por esta charla. Buenas noches. Un placer hablar con vos, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. 21:38 minutos.